nuestras Biblias en este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1. Y yo quisiera comentar a manera de introducción la situación histórica en la cual el apóstol Pablo escribió este pasaje. Como pongo aquí en la introducción, Pablo estaba preso en esos momentos. Algunos comentaristas dicen que él ya estaba seguro y cierto por lo que dice el capítulo 4 de esta segunda carta, que él sabía que en pocos meses más lo iban a ejecutar. El Imperio Romano, se cree que Pablo murió decapitado, es decir, le cortaron la cabeza, y Pablo pues no era una situación agradable. Él estaba triste, estaba en un espacio sombrío, con poca luz, posiblemente con humedad, estaba solo. Más adelante en esta carta vemos que dice: me dejaron solo, me han abandonado. Le urge a Timoteo de que, dice, ven pronto. Y ya como se acerca el invierno, dice, tráeme el capote, tráeme un abrigo para que no pase fríos, y tráeme mis libros, los rollos, para que yo pueda tener un tiempo dentro de esta situación que estoy viviendo. Y algo doloroso que cuenta, dice, Demas me abandonó también. Demas era un discípulo, y dice algo interesante, dice, él volvió al mundo. Él dejó la fe, él abandonó la fe. Así que estando preso, posiblemente encadenado, estando en una situación adversa, sabiendo que afuera había persecución en contra de los cristianos, de que los cristianos no la estaban pasando bien, de repente dice este pasaje en el versículo 3, que él empieza a alegrarse. Él empieza a dar gracias, su corazón empieza a llenarse de gratitud, pero fíjense bien, al acordarse de su hijo en la fe, al acordarse de Timoteo, al acordarse que a pesar de que la situación y el ambiente no eran favorables, todavía había personas con fe genuina. Y yo pienso que en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, Dios quiere encontrar entre nosotros personas con una fe genuina. Literalmente, Pablo utiliza la palabra anipocritón, o sea, sin hipocresía. Yo por eso a este mensaje le titulé gratitud a Dios por una fe sin hipocresía. En el griego dice fe sin hipocresía. La Reina Valera 60 me parece que dice fe no fingida, que prácticamente es lo mismo en ese aspecto. Platicábamos con una persona hace poco y nos decía, me da tristeza decir esto. Para mí, el hombre cristiano y el hombre no cristiano es prácticamente lo mismo. ¿Cómo? Digo, debe de haber alguna diferencia, ¿no? Si no, los que yo conozco, sí. Entonces es triste una situación así. Es triste pensar que no hay diferencia, o pensar que si decimos tener fe o si decimos ser creyentes, tengamos una fe sin hipocresía, una fe genuina, una fe honesta, una fe transparente en un momento dado, ¿no? Entonces, Pablo dice, pues muchos han abandonado, muchos han dejado, muchos han vuelto atrás, pero al acordarse de Timoteo, él da gracias y se alegra en medio de las cadenas, en medio de la oscuridad, en medio de la prisión. Él se acuerda de Timoteo y da gracias. Y yo pienso que en estos tiempos difíciles tenemos que dar gracias por las personas que hemos conocido en nuestro peregrinaje, en nuestro diario vivir,
que le hemos conocido con fe genuina, fe sin hipocresía, fe sin fingimiento. Y déjenme decirles que aunque tal vez tú digas, son poquitos o son poquitas, han habido personas en nuestras vidas que han tenido una fe sin hipocresía. Y Pablo, pensando, y quiero hablar más adelante acerca de las mamás o de los familiares, pero quiero hablar de qué cosas ayudan o qué cosas ayudaron en la vida de uno, qué cosas ayudaron en la vida de Pablo y ayudaron en la vida de Timoteo para tener una fe sin hipocresía, una fe en Dios sin hipocresía. Yo, para variar, saqué tres pensamientos que encontramos en estos versículos del 3 al 5. El primer pensamiento lo encuentro en el versículo 3. Fíjese, Pablo mismo, al acordarse de Timoteo, se acuerda de él mismo. Y dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Otra versión dice, como vivieron mis padres, como vivieron mis antepasados. Ahora, cuando pensamos en mis antepasados, Pablo estaba pensando, por ejemplo, en Abraham. Pablo dice, hay hombres antepasados míos que tuvieron una fe sin hipocresía. Eran humanos y cometieron errores, pero seguían a Dios de una manera genuina, sin fingimiento. Y uno de ellos era Abraham. Otro de ellos era Isaac. Isaac a veces era medio convenenciero, pero él aprendió a confiar en Dios. Y finalmente su fe fue una fe sin hipocresía, no fingida. En la clase estábamos pensando en Jacob. Jacob era un tramposo. Y él le decía, tú vas a ser mi Dios si tú me bendices. Hablándole a Dios, imagínense hablarle a Dios así, ¿no? Si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me prosperas, si nada me falta, tú vas a ser mi Dios y te voy a dar el diezmo de lo que me des. Es una relación un tanto convenenciera, como sobornando a Dios. Pero ¿cuántas personas no hemos conocido que de una manera u otra sobornan a Dios? Señor, si tú me das este trabajo, me voy a portar bien y voy a ayudar en la iglesia. Y voy a aportar y voy a dar y voy a... Entonces, muchas veces condicionamos las bendiciones de Dios. Pero Jacob aprendió la lección, aprendió a los golpes, aprendió con los fracasos. Y llegó un momento en que le dijo a Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que me bendigas. Y Dios le dijo, ok, te voy a bendecir y para ello voy a cambiar tu nombre. Ya no te vas a llamar tramposo, ya no te vas a llamar engañador, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y fue una persona que a partir de allí, el centro de su vida era Dios. Y Pablo, al acordarse de sus antepasados, decía, eran humanos, tenían fallas, eran frágiles, muchas veces débiles, muchas veces, pero tenían una fe sin hipocresía contigo. Y así Pablo pudo haber pensado en Moisés, pudo haber pensado en David, pudo haber pensado en Salomón, pudo haber pensado en muchos de sus antepasados a los cuales llamaban padres. Yo al estar meditando en este pasaje, me acordé de la viuda de mi padre espiritual, el misionero Esteban Hicks. Ella ahorita vive ya como una misionera retirada en Nashville, cerca de Nashville, en Tennessee, y le dije, no, le voy a hablar. No le hablo todos los días y me siento un poco mal por eso, pero le dije, le voy a hablar. Estaba marcando cuando descuelga, dice, right, se acordó de mí, una mujer ya mayor,
Ya su esposo, mi padre espiritual, Steven, murió hace algunos años de cáncer. Y le dije, hermana Mini, eh, estaba preparando este mensaje y me acordé de ustedes. Me acordé de cómo Dios usó a su esposo para que yo no me desviara, para que yo no me resbalara. Yo acababa de pasar una experiencia muy dolorosa con el líder espiritual que teníamos. Nosotros éramos jovencitos de 22, 23 años de edad. Y cuando yo conocí a este misionero, Steven Hicks o Esteban Hicks, y acababa yo de pasar de la experiencia de que nuestro director espiritual había cometido adulterio con una joven, con una muchacha. Y nos juntamos varios jóvenes y dijimos, ¿qué hacemos? Pues no sé, regresemos. Algunos dijeron, pues regresemos al mundo, ¿no? Entonces yo estaba en esas luchas diciendo, ¿y ahora qué le voy a decir a mis papás? Mis papás me dijeron, estás loco. Mis papás no eran cristianos. Y me dijeron, ya ves, te metiste en algo raro, me decían que me habían lavado el cerebro, ¿no? Y dijo, ¿qué les voy a decir a mis papás ahora? Y todo ello. Fue en esa crisis, en esa lucha, que conocí a este hombre. Y quién sabe, bueno, yo creo que fue Dios. Porque Dios lo mandó, me invitó a comer en un restaurante sin conocerme. Yo cabello largo, medio raro y todo esto. Y me invita a comer. Y me empieza a hablar de lo que Dios tiene para mi vida. Un hombre grandote, güero, grandote, y hablándome, y yo estando escuchándolo y todo. Y de repente me dice, dame tu dirección en Veracruz. Yo todavía no vivía en Veracruz. Yo iba a regresar derrotado a Veracruz. Tomó la dirección de mi familia. Meses después que regresé a Veracruz y que le dije a mi familia, Dios me mandó para acá otra vez. Obviamente no les conté todo, pero dije, ya estoy aquí, familia. ¿Me apoyan para regresar a la universidad? Y todo el mundo dije, sí, tienes que regresar a terminar ingeniería, ¿no? Entonces, de repente me llega una carta, y me llega otra carta, y me llega otra carta. Este hombre tomándose tiempo para escribirme. Digo, ¿qué vio este hombre? ¿Qué vio este hombre en mí? Yo veo la gracia de Dios usando a este hombre para escribirme. Y bueno, no hago la historia muy larga, pero este hombre después fue mi maestro en el seminario. Él era un experto en hebreo, en Antiguo Testamento, y él inculcó mi amor hacia el Antiguo Testamento. Y luego me dijo, quiero que des clases también. Entonces es una historia larga, pero volviendo a Mini, a su viuda, le dije, pensé mucho en ustedes, y Ray, muchas gracias. Y me dice, voy a natación temprano, dice, voy a nadar y después paso al cementerio. Dice, y platico con él. Dije, wow. Pues son costumbres, pues muy personales, ¿no? Ella sabe que él ya está con el Señor, pero el recuerdo, una práctica, yo considero bonita. Y dice, voy a hablar con Esteban y le voy a decir que hablé contigo. Y le voy a decir que me hablaste de tu hijo y su esposa, que es pastor, tu hijo. Y le voy a hablar de tu nieta. Porque le mandé una foto de Mila, ¿no? Dice, dice, no voy a estar mucho rato, dice, pero le voy a hablar esto. Dije, wow, Señor. Yo pienso que Dios en tu vida pone personas en algún punto, en algún momento, que tienen una fe sin hipocresía. No vamos a encontrar personas perfectas, pero este mundo, nuestra sociedad, nuestra vida necesita personas con fe no fingida. Y a lo mejor nos puede chocar al principio, ¿no? Porque dice, oh, ya me va a hablar esta persona, ¿no?
ya me va a buscar esta persona, ya me va a decir, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vas? Aquí estoy y todo. Y pues son personas donde uno no se puede esconder. Son personas a las que uno no, tal vez no les puede mentir, no les puede decir, pues mira, ahí la llevo. O sea, son personas que su fe te mueve a que seas honesto, a que seas honesta. Y Pablo dice, agradezco a Dios que sirvo con limpia conciencia desde mis antepasados. Cuando tú te tambalees, cuando tú dudes, cuando tú enfrentes la tentación de volver atrás, acuérdate de las personas que te antecedieron, de las personas que fueron antes de ti y que mostraron una fe no fingida, que inclusive estuvieron a punto hasta de morir. Yo recuerdo este misionero, padre espiritual mío, él hizo un viaje a Cuba por 5 meses. A Cuba. Un americano, un gringo en Cuba. Y fue a dar clases, que era su pasión. Y los cubanos son personas hambrientas, no nada más de pan, sino de hambre espiritual. Y dice que no se conformaban con las horas de clase, le iban a tocar a su departamento para que le siguiera enseñando. Y este hombre no esperaba 2 veces, mañana, tarde y noche, enseñando la palabra por 4 meses. Regresó muerto, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, regresó agotado a la Ciudad de México. Y después le vino una depresión por tanto desgaste en una isla donde hay fuerzas espirituales tremendas, donde hay mucha santería, mucha hechicería, mucho ocultismo. Él estuvo dispuesto a ir y mostrar su fe sin hipocresía, y tuvo un alto precio: su salud física, su salud emocional, a grado tal que pasó meses recuperándose de esto. Pero yo dije, Señor, estos ejemplos me animan a continuar. Estas vidas, estas personas que tú cruzaste en mi vida, y que seguramente a tu mente van a llegar personas que Dios cruzó en tu vida, nos deben de animar a nosotros continuar. Que cuando flaqueemos, cuando estemos débiles, voy a continuar. ¿Por qué? Porque hubo otros hombres y mujeres antes de mí que enfrentaron luchas, que enfrentaron problemas, que enfrentaron dificultades, que enfrentaron tentaciones y continuaron. Y si ellos continuaron, yo tengo que continuar, porque vienen atrás otros. Y vienen otros que me están viendo. No tienes que ser pastor. No tienes que ser una persona pública para que estén viendo tu testimonio, nuestro testimonio. Por eso yo le decía a un amigo, lo que tú hagas o dejes de hacer, afecta. Afecta. Porque nos ven. Porque como cristianos estamos en una pecera. No hay escapatoria, nos ven. Cómo hablas de los demás, cómo actúas, cómo reaccionas, nos ven. Cuán importante es en este tiempo tener antecesores, tener antepasados, tener personas que nos precedieron, o padres espirituales, como les decimos, que nos han dado un ejemplo de fe no fingida. ¿Hay hipocresía? ¿Hay personas que han fallado en el cristianismo? Sí. Pero así como muchos han fallado, han habido personas fieles. Y eso nos debe de sostener. Y eso nos debe de mover a la gratitud.
Más que a las quejas, más que no, esta iglesia, no, estos cristianos, no, esto, no. Gratitud por esos hombres, esas mujeres que se mantuvieron firmes. Pero también hay una segunda razón por la cual estar agradecidos por una fe sin hipocresía. Esta fe sin hipocresía es fortalecida por la oración constante. De ahí la importancia de orar unos por otros. Y créeme, la oración nunca está de más, ni tampoco nunca es en vano. Tal vez te suene exagerado Pablo, pero fíjense lo que está diciendo Pablo. Le está escribiendo a su amigo. Le dice, día y noche te recuerdo. Día y noche te recuerdo, todavía le agrega, constantemente en mis oraciones. Una fe genuina, una fe sin hipocresía, una fe pues transparente se sostiene con las oraciones. Y no nada más tú necesitas oraciones para mantenerte con una fe sin hipocresía. Yo necesito, cada uno de nosotros necesitamos. A veces decimos, no, yo creo que él no necesita que oremos por él o que oremos por él. Sí necesitamos, sí necesitamos. Y tal vez te suena exagerado. Estaba yo leyendo un comentarista que decía, suena exagerado Pablo, día y noche, que se la pasaba orando por Timoteo. Lo que está queriendo decir Pablo es constante. Ora continuamente por aquellos que necesitan fe genuina, fe sin hipocresía, fe pura, fe transparente. Necesitamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos este amado país está dividido. Los cristianos están divididos. A veces unos dicen creer una cosa, otros dicen creer otra cosa. Y a veces es triste decir, ¿será genuina esa persona? ¿Será verdadera esa persona? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos esas sospechas? Porque tal vez nos han defraudado, nos han fallado. Hay gente que nos ha fallado, gente a la que le teníamos confianza nos ha fallado. Y después de eso, nuestras vidas no fueron iguales. Nuestro entusiasmo, nuestro compromiso, nuestros deseos, nuestro fervor, ya no fue el mismo. ¿Qué pasó? Pues han habido fallas. Y yo pienso que una vida de fe sin hipocresía se sostiene con oración. Se sostiene con oración. A veces tal vez ya van a volver a decir de los martes, de los miércoles y de los jueves. Pues nada más son 3 días. Y a veces ni esos 3 días, ¿no? Y tal vez tú digas, bueno, pero yo oro solo. Dios lo sabe. Yo oro por mi cuenta, no necesito estar en una reunión. Está bien. Pero lo que sí te animo y me animo a que hagamos es que oremos de manera constante unos por otros. No nada más esperemos hasta el domingo para orar. Oremos. Cuando decimos constante, es de ser posible todos los días. Tal vez tú digas, bueno, Pablo tenía tiempo porque estaba preso. No tenía otra cosa que hacer. Como yo que ando acá, ando allá y me ocupan aquí, me llaman acá y si supieran cómo ando yo. No necesitas arrodillarte ni cerrar tus ojos para orar. Puedes estar haciendo algo manual y estar conectado con Dios. Como puedes tú estar inclusive haciendo ejercicio y orando. Puedes tú estar en una reunión y orando. Si Dios te trae a la mente a alguien, ora por esa persona. Porque por algo Dios te la trajo a la mente. Entonces,
espero que pensemos en unos con otros, ¿no? Que no nos digan, ay, ya me acordé que tú vienes acá, ¿no? O sea, que estemos pensando unos por otros y nos estemos recordando unos a otros, ¿no? Entonces, como decía Leti, somos tan pocos que yo creo que en media hora puedo mencionar a todos en la oración, ¿no? El problema es cuando hay a lo mejor una multitud que digo, ay, mejor lo divido por días para estar orando por las personas, pero podemos orar, no como Pablo, día y noche, pero orar constantemente. Eso no tienes idea de cómo va a fortalecer nuestra fe, de cómo va a purificar nuestra fe, de cómo va a ayudar a que nuestra fe no sea fingida. Créanme, a mí me entra el miedo y te confieso mi miedo, mi temor. Digo, Señor, si nos convirtiéramos en un país totalitario, en un país tipo comunista, pero capitalista opresor, donde nos dijeran, vas a tener que sujetarte a esto, hacer esto otro. Y si te dices cristiano y si oras, como algunos coach que han orado antes de un juego de fútbol americano, los han corrido, los han despedido de sus trabajos. ¿Qué vas a hacer si vienen oficiales del gobierno a decir, sabemos que es pastor y si usted sigue haciendo ese trabajo, lo vamos a meter a la cárcel? Créanme mi temor, digo, Señor, ¿qué voy a hacer? No he enfrentado eso, me da miedo. Pero ¿qué va a pasar con mi fe? ¿Me voy a sostener? Voy a decir, no me importa, yo sigo. Pues oren por mí para que se me quite ese temor. Porque la situación en este país va a cambiar. Y se va a poner más difícil. Y si ahorita gozamos de libertad para reunirnos a la hora que queramos y donde queramos, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Así que necesitamos orar unos por otros, porque hay temores, hay luchas, hay tentaciones que cada quien enfrentamos. Por eso necesitamos orar unos por otros. Y Timoteo era una persona muy nerviosa y muy temerosa. Timoteo dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pablo está preso. Y cuando leyó, me van a matar, estoy a punto de morir. ¿Qué voy a hacer sin Pablo? Pues Timoteo necesitaba las oraciones. Y por eso Pablo dice, porque te conozco, Timoteo, porque te enfermas a cada rato de tu estómago, porque te pasa esto, porque te pasa esto otro, oro por ti. Día y noche, cada vez que me acuerdo de ti, oro por ti. Y seguramente es para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan el Señor con sus discípulos? Velad y orad. Lo que le dijo a Pedro, he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pero si soy Pedro, yo soy Pedro bien aventado, ¿cómo me va a faltar la fe? Te va a faltar la fe, Pedro. Te va a faltar la fe. Oro por ti para que tu fe no falte. Por último, una tercera razón de una fe no fingida, gracias a Dios, porque esta fe es alimentada por el ejemplo de la familia. Timoteo no fue creyente de la nada. Dios lo rodeó de su gracia. Y Dios lo rodeó de una mamá llamada Eunice, que era una mujer de fe. Era una mujer que creía en las escrituras. Y no nada más la mamá, la abuela. Loida, tal vez tú digas, ¿qué papel juego yo como abuela? Hay un papel muy importante. ¿Qué papel juego como mamá? Mi hijo no me hace caso, mi hija no me oye y todo eso. Tú no sabes. Entre reproche y entre queja y entre ya no te quiero mamá y todo esto. Ahí está la palabra. Ahí está tu fe. Ahí está tu testimonio.
Nada más quiero decir que las condiciones de Eunice y de Loida no eran muy buenas. Ellas enfrentaban pruebas y yo quisiera leer Hechos capítulo 16, versículo 1, cuando se habla de Timoteo. Vean lo que dice Hechos 16, 1. Dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Estamos hablando de un matrimonio donde la mamá era creyente y el papá no. Pero además era griego, o sea, tenía otras creencias y otros dioses. Pero fíjese, la mamá, aunque se casó con un no creyente, y en aquel tiempo no había muchas opciones como ahora. A lo mejor en la cultura de aquel tiempo es: te casas con este hombre porque te casas. Pero no es judío. Ya estamos tan mal que te baste un griego, ¿no? Y se casa con el griego, y esta mujer dijo: yo voy a seguir leyendo la palabra. Yo voy a seguir escuchando a Dios, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. ¿Le prohibiría el esposo esto? Posiblemente. El esposo le decía: ¿sabes qué? Acompáñame a adorar a mis deidades griegas. Posiblemente. Pero ella se mantuvo fiel. Y aparentemente la mamá, o sea, Loida, posiblemente era viuda. Y posiblemente vivía con ellos. Pues en ese ambiente nació este pequeño Timoteo. Y Timoteo, aunque su papá no le enseñó nada de la Biblia, él tuvo una mamá que sí le enseñó. Él tuvo una mamá que se mantuvo fiel. Y no nada más su mamá, su abuela. Qué maravilloso. A veces uno dice: si toda mi familia fuera creyente. A veces no se necesita que toda la familia sea creyente. A veces se necesita una persona fiel, como una mamá fiel, que dice: no está ideal mi situación, no está ideal, no es la mejor situación que estoy viviendo, estoy batallando con esto, con aquello, mi hijo está pasando por años difíciles, no sé cómo responderle, pero aquí estoy, una mujer creyente. Imagínense cómo los judíos veían a Timoteo. Lo veían como un judío apóstata, porque era hijo de un griego. Pero además Timoteo no estaba circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto de Dios que desde Abraham los judíos tenían. Entonces el papá dijo: no, él no tiene necesidad. Y ya estando adulto, y como empezaron a presionarle, Pablo dice: ¿sabes qué? Aunque no es para salvación, circuncídate. Yo imagino el pobre Timoteo, ya adulto, no es cualquier cosa circuncidarse. Pero lo hizo en obediencia. Pero a lo que voy es que no necesitas vivir una situación ideal. No necesitas que todo se dé para que tus hijos crezcan creyendo en la palabra de Dios. Se necesita una persona fiel. Una persona con fe, no fingida. Y ahí es donde yo te digo: tus hijos ven tu fe o tu falta de fe. Tus hijos, tu descendencia, ve si tú realmente crees o realmente juegas. ¿Realmente estás afirmado en tu fe? ¿O realmente eres una cosa el domingo y otra cosa entre semana? Los hijos ven. Y Irene y yo le tuvimos que pedir perdón a nuestro hijo varias veces por fallas que tuvimos como matrimonio, como papás, como seres humanos. Y no me da vergüenza decirlo. Tuvimos que reconocer y tuvimos que sentarnos con nuestro pequeño, 5, 7, 8 años, qué sé yo, y decir: perdóname, hijo, perdóname.
Y tal vez uno diga, ay, pues a los 5 años, ¿qué? ¿De qué se acuerda? Se acuerda de muchas cosas. Se acuerda de muchas cosas. Una fe no fingida puede hacer una diferencia. Y puede desarrollar fe en la fe de uno. Vean cómo dice en la Nueva Traducción Viviente el versículo 5. Dice, estaba en Hechos, dice así: me acuerdo de tu fe sincera, tu fe sin hipocresía, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. O sea, no importa las pruebas que estás viviendo, Timoteo, no importa los temores, el ejemplo que te dieron tu abuela y tu mamá es lo que tú estás siguiendo. Ahora, déjeme aclarar algo. La fe no se hereda genéticamente, ojalá se heredara genéticamente. La fe no se hereda por una transfusión de sangre. Voy a tener la fe de mi mamá, dame un poquito de ti. La fe se hereda modelando, con el ejemplo. Hay personas que dicen, cuando veía yo a mi mamá en problemas, yo la veía que se arrodillaba y oraba. Yo la veía que agarraba la Biblia y le decía, Dios, háblame. Dios, muéstrame tu voluntad. Lo que yo vi en mi mamá, en mi abuela, en mi papá, eso me sirvió para más adelante yo practicar eso. Pero si no te ven ni orando, ni buscando a Dios, ni dependiendo de Él, ni clamando a Él cuando te encuentras en aprietos, ¿a qué van a acudir? ¿O a quién van a acudir cuando se encuentren en problemas? ¿A quién van a acudir? Recuerdo una mamá que cuando despidió a su hija en la universidad, le dice, hija, cuando enfrentes alguna necesidad, abre tu Biblia. Y la hija, ay, mamá, ya vas ahí con tu Biblia, ¿no? Abre la hija. Y la hija pues gastaba aquí, gastaba allá, hacía esto, hacía aquello y todo esto estando viviendo ya sola, todavía con ciertas inmadurez en cuanto a cómo manejar su dinero y sus recursos y las becas. Y de repente mi mamá me decía que abriera la Biblia. Nah, no. Hasta que de plano en un momento de desesperación dijo, voy a seguir el consejo de mi mamá. Abrió la Biblia y había una buena cantidad de dólares en la Biblia, ¿no? Ay, mamá, te hubiera hecho caso. Bueno, pero sabemos que cuál es el propósito de abrir la Biblia. Pues se imaginan ustedes, no abría la Biblia para nada. Si lo hubiera abierto en alguna ocasión, sus problemas económicos hubieran volado. Ahora, no te recomiendo que hagas eso. Que abran la Biblia, pero buscando a Dios, no por los dólares y todo esto. Pero vean lo interesante. Vean lo interesante. ¿Qué modelo le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo ya estoy orando por la salvación de mi nieta. Apenas va a tener 1 año. Todavía no dice ni una palabra completa. Pero estoy orando por su salvación. Yo sé que no va a ser automática. Sé que ella tiene que tener un encuentro con Cristo. Pero necesita mis oraciones. No sé qué mundo le va a tocar vivir, ni sé tampoco hasta qué edad yo la voy a alcanzar. Pero el tiempo que Dios me permita de vida, yo quiero orar por mi nieta, y por mis hijos, y por su desarrollo, y por los nietos que vengan. Quiero que el Señor les rescate como me rescató a mí, que Irene y yo somos primera generación de cristianos. O sea, el cristianismo irrumpió apenas en nosotros, no en nuestros padres, no en nuestros abuelos, en nosotros. Gracias a Dios, si mi nieta se convierte a Cristo, sería, pues qué, segunda o tercera generación, ¿no? Y todo ello. Entonces, necesitamos tu papel
como mamá, como abuela, como abuelo, como papá, va a influir. Tal vez tú digas, no me hace caso, no importa. Me tira loco, no importa, no importa, no importa. Tu vida, tu fe no fingida va a hacer una diferencia en momentos de necesidad. Amén. Para terminar, quisiera compartir esta conclusión. Vivimos tiempos difíciles, urgen modelos, urgen ejemplos de fe sin hipocresía en nuestro tiempo. Ya la gente no está creyendo en el cristianismo, ya lo están viendo como algo de moda, algo que ya pasó, y de hecho muchos jóvenes, muchos adolescentes ya no le ven sentido a nuestra fe. Necesitamos del apoyo en oración. Y créeme, cuando decimos oramos por ti, es que oramos por ti. Oramos por ti. Y necesitamos familias, modelos de familias que de manera continua nos estén animando. Siga adelante. Go forward. Siga adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue avanzando, no importa lo que estés viviendo, lo que estés enfrentando. Necesitamos personas que continuamente nos estén animando. Aunque nos caigan mal y nos digan, ay, ya me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Necesitamos personas así. Sobre todo para aquellos que vienen atrás o detrás de nosotros. Para aquellos que vienen atrás, que nos están viendo, nos están checando, y que seguramente vivirán pruebas que sacudirán su fe. ¿Seremos ese tipo de ejemplos? Si lo quieres ser, sin temor, te invito a que te pongas en pie para orar y para encomendarnos en las manos todopoderosas del Señor. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por las mamás, por las abuelas, por los antepasados que fueron y han sido un ejemplo para que nosotros continuemos creyendo en ti, tomados de tu mano, avanzando en medio de tanta lucha y tanta tentación que enfrentamos. Gracias por cada familia aquí representada. Ayúdanos, Señor, aunque no veamos el fruto, aunque no veamos resultados, ayúdanos a continuar y a seguir, porque la constancia, la continuidad va a hacer que en un momento dado nuestros seres queridos vuelvan a ti. Te adoramos, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta tarde, Señor. Amén.